remoto se popularizó muchísimo en el 2020. Bueno, todos sabemos por qué. Sin embargo, no surgió desde esta época. Desde hace mucho tiempo atrás, seres extraños como yo ya trabajábamos en remoto. Yo tengo 6 años y medio teletrabajando y puedo decir que esta dinámica me cayó como anillo al dedo. A raíz de la pandemia del 2020, muchas empresas comenzaron a experimentar con esto del trabajo remoto o se vieron obligadas a implementar el trabajo remoto. En la actualidad, una buena parte se quedó con esta dinámica y si no lo hacen al 100%, quizás es algo que lo hacen combinado entre trabajo remoto y asistir a la oficina. Pero como dije al principio, muchas empresas o trabajadores freelance ya lo hacían desde hace mucho tiempo. El internet nos ha facilitado muchísimo la vida y nos ha abierto un campo de oportunidades muy amplio. Y hoy en día son muchísimas las habilidades demandadas para trabajar de manera remota o trabajar desde casa o teletrabajar, como tú prefieras llamarlo, el nombre que tú prefieras darle. En este video te voy a contar cuáles son esas habilidades. De acuerdo con mi experiencia, esta lista la vamos a segmentar. Porque sí, hay muchísimas habilidades, el campo da para mucho, realmente para mucho, pero yo no me quiero meter en aguas que yo no manejo. Así que yo voy a hablar de aquellas que yo conozco más por mi área de trabajo, por mi profesión. Y también de esta lista escogí como que las que se adaptan más a las mamás que quieran trabajar desde casa, porque nosotras queremos tener un estilo de vida que nos permita combinar el mundo laboral con el hecho de cuidar a nuestros hijos y de estar presente en sus vidas. No significa que otras mamás que trabajen bajo la modalidad de oficina no lo hagan, no, pero ustedes me entendieron. Es decir, esta lista la hice bajo la visión de una madre. Así que vamos a comenzar con la habilidad número 1 y esta es en la que yo me desempeño, ya se los conté en otro video. Redactor web o redactor SEO. Hoy traje una tacita Cuchi, esta me la regaló mi mamá. Ok, un redactor SEO se encarga de escribir contenidos optimizados para que aparezcan en los motores de búsqueda. Se encarga de investigar palabras claves, de redactar de tal manera en función de estas palabras claves y la intención de búsqueda del usuario para que ese contenido aparezca en las primeras páginas de los motores de búsqueda. Cuando tú haces una búsqueda, qué sé yo, cómo hacer una torta, esos resultados que te arroja el buscador, esos contenidos son hechos por redactores que manejan las técnicas SEO y que escriben con el objetivo de que esos contenidos se posicionen en esas primeras páginas del buscador. Para esto, lógicamente tienes que saber escribir, pero además tienes que saber de SEO, porque no solamente es que, bueno, sí, yo sé escribir y escribo muy bien y tal, qué sé yo, y por supuesto que eso es un plus, pero esta habilidad tienes que complementarla con el hecho de saber lo que es el SEO y cuáles son las técnicas que tienes que implementar para que tu contenido se posicione de primero en los buscadores. Dale like si quieres que luego haga videos donde les explique cada una de estas habilidades, oficios o profesiones, porque de verdad que si no, este video se va a hacer muy largo. Así que dame un like para saber que vamos en el camino correcto. Ok, vamos con la habilidad, el oficio número 2. Traductor de textos. Si dominas el inglés, punto positivo por eso, porque se te van a abrir muchísimas puertas. Es una tarea que tengo pendiente. Pero bien, si ya tú dominas el inglés, entonces en estas plataformas de trabajo remoto o muchas empresas buscan a personas para traducir textos, simplemente traducir textos. De verdad que si yo pudiera volver al pasado, yo dijera, tienes que aprender una habilidad, tienes que aprender algo que te abra mucho campo, aprende inglés. Entonces, eso no es nada nuevo, pero bueno, hay gente como yo que lo va postergando y así se le va la vida. Pero si sabes inglés, entonces vas a tener mucho campo. Incluso si eres un redactor web y dominas el inglés, pues mira, o sea, casi que te van a llover las propuestas. Y en estas plataformas buscan también muchas personas que simplemente traduzcan textos. Traducir textos. Entonces, es una de las que abre muchísimo campo, así que tarea para la casa, aprende inglés o perfecciona tu inglés. Otra habilidad, transcriptor de textos. Esto es muy fácil, muy sencillo y creo que esto
ya se hacía desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el bachillerato, que no existía ni el internet, bueno, sí existía, cuando yo empecé a estudiar el bachillerato o secundaria, como lo llaman en tu país, ya existía. Pero había gente que cobraba por hacerte las transcripciones de los trabajos, monografías, en fin. Pues eso sigue existiendo y eso sigue siendo un servicio altamente demandado, aunque no lo creas, ahora por internet. Aprovechemos las ventajas del internet, chicas. Otro de los oficios o habilidades es voice over. Y bueno, quizás aquí sí tenemos que tener un poquito más de preparación en el sentido de que sepamos técnicas vocales, o si tenemos una voz que se puede explotar en este sector, puede ser una gran oportunidad para conseguir trabajo por internet, porque lo solicitan mucho, no solamente para producciones así que sí, comerciales y producciones cinematográficas, que a veces la gente cree que es solo para eso. No. En este momento, como hay tantos emprendedores digitales o mucha gente que tiene canales de YouTube o mucha gente que tiene podcast, entonces solicita este servicio de personas que presten su voz para hacer narraciones, para contar historias, para la creación de contenido. Entonces también puedes contemplar esto en tu lista si crees que es una habilidad que puedes aprender o que ya tienes o que puedes desarrollar. Ok, número, ya no me acuerdo, voy a hacer la lista en edición, en post edición, porque ustedes saben que yo soy así. Otra de las profesiones o habilidades es asistente virtual. Esta es una de las que ha crecido mucho. Cuando yo comencé a buscar trabajo remoto, siempre veía esto, asistente virtual, solicito asistente virtual, y yo decía, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Pero como me fui por el campo de la redacción web, entonces no le presté mucha atención. Pero de verdad que es muy demandada. Y ahora con esto también del internet, de los emprendedores digitales, la gente que crea contenido, no solamente para las empresas, sino mucha gente independiente las está buscando porque necesita asistentes virtuales. Entonces es como una secretaria, pero que va a cumplir funciones en remoto y a través de estas plataformas digitales. Si tú ya tienes experiencia en este campo, porque eres secretaria y has ejercido en esta área, entonces solo tienes que formarte ahora con esto de las herramientas digitales para abrirte campo también en esta área que es muy demandada. Siguiente profesión, diseñador gráfico. Y creo que esta no la tengo que explicar mucho porque todos sabemos lo que es un diseñador gráfico, ¿no? Entonces este profesional se va a encargar de llevar toda la imagen gráfica de la empresa, hacer diseños, y no solamente a veces pensamos que solo tienes que trabajar con empresas. No, esto es una profesión, un servicio muy solicitado, sobre todo ahora con esto de las redes sociales. Muchos emprendedores te piden, buscan diseñadores gráficos para que puedan también ayudarlos con los diseños de sus publicaciones en las redes sociales. Entonces ha crecido muchísimo la demanda. Creo que desde siempre también era muy demandado, pero ahora con esto del trabajo remoto, pues muchos buscan diseñadores gráficos. Así que si tienes esta profesión, entonces ábrete campo en el mundo del internet y busca en estas plataformas, porque de verdad que los demandan muchísimo. Yo también necesitaría uno, pero en este momento no lo puedo costear, pero va a llegar un momento en que sí. Entonces te puedes abrir también a comenzar a buscar en esta área si tienes esta profesión, porque sí amerita, por supuesto, mucha más formación. Bueno, en realidad todas lo ameritan, ¿no? Pero, yo no te puedo decir que yo voy a llegar a ofrecer servicios de estos porque no es mi área, no la manejo, pero si es tu área y la manejas, entonces ya sabes que puedes comenzar a ofrecer tus servicios. Tenemos con esta lista que ya no sé por qué número va, escritor fantasma. No es que te tienes que volver Spider-Man, pero un escritor fantasma son estas personas que, digamos, escriben por otros, vamos a decirlo así. Por ejemplo, hay personas que quieren hacer un libro, pero no tienen la habilidad de escribir de manera creativa o para captar la atención del lector, pero tienen una gran historia que contar. Entonces solicitan los servicios de un escritor fantasma y esta persona escribe toda esta historia que el cliente le va a narrar. Y esto también aplica para muchas otras áreas. Entonces, si ya tienes dominio de la escritura, si eres una persona que le encanta escribir y que se ha formado también en áreas o profesiones que tengan que ver con escribir, con la escritura además creativa, pues esto puede ser una opción para ti.
Continuemos con otra de las habilidades más demandadas, editor de textos. Y por supuesto que aquí tienes que tener conocimiento en cuanto a la escritura, en cuanto a la ortografía, en cuanto a la gramática, porque no cualquiera puede hacer este trabajo. En el medio de comunicación donde yo trabajo tenemos editores de textos, es decir, ellos se encargan de corregir aquellos detalles que se le pudieron escapar al periodista cuando está redactando, o al corregir cosas que tengan que ver con la gramática, con los acentos, con todo este tipo de cosas. Entonces, para esto sí se busca que tengan muchísima más formación en el área de las letras. Pero esto no es solo en los medios de comunicación, muchas personas también que tienen sus textos o que escriben en plataformas digitales necesitan a otras personas que los corrijan, básicamente, que los revisen, que los editen, que busquen que todo esté con la menor cantidad de errores posible. Y bueno, si no podemos alcanzar la perfección, que esté lo más cercano a la perfección. Siguiente habilidad, editor de videos. Como hemos visto en los últimos años, muchas personas ya tienen presencia en las plataformas digitales y demandan los servicios de un editor de videos, o muchas empresas tienen presencia en plataformas digitales, ya sea en YouTube, Instagram, TikTok, y necesitan gente que edite sus videos, trabajadores que editen sus videos. Entonces, si tú sabes, si te puedes formar en esta habilidad, o si ya la tienes y la puedes perfeccionar, también te sirve para abrirte campo en el área del trabajo remoto, porque tú no tienes idea de la cantidad de publicaciones que he visto en estas plataformas se solicita editor para videos, se necesita editor de videos, se necesita profesional con conocimiento en la edición de videos y además, dependiendo del cliente, lo pagan muy bien. Uy, Dios mío, en este punto creo que yo he hablado demasiado. Yo siempre trato de hacer los videos cortos, pero como que luego me extiendo mucho. Así que bueno, en esta parte te voy a invitar a que te suscribas a este canal, a que actives la campana de notificaciones, primero para que me des luz en el camino y saber que este contenido está siendo realmente útil para ti, y para que además estos videos lleguen a muchas otras mamás que también necesiten este tipo de información. Así que suscríbete y coméntame también si tú trabajas en la modalidad de si tú trabajas en la modalidad de teletrabajo, del trabajo remoto, o es que quieres comenzar a abrirte campo en este mundo. Bien, chicas, otra de las habilidades, y particularmente es también de las que a mí más me gusta, es administrador de redes sociales o community manager, que se encargan de distribuir estas piezas de contenidos que se hacen dentro de una estrategia de marketing digital. Se encargan de distribuir estas piezas de contenido en las plataformas digitales. Para esto tienes que formarte también, tienes que aprender muchísimo acerca del área, para todo tienes que aprender y formarte si es que no tienes aún estas habilidades incorporadas a tu currículum. Y bueno, como dice Margarita Pasos, una conferencista que yo sigo muchísimo, todo es aprendible, todo lo podemos aprender. Si queremos hacer carrera en un área, todo lo podemos aprender. Otro servicio muy demandado en estas plataformas de trabajo remoto es el de atención al cliente. Bueno, ya sabemos que muchos negocios, muchas empresas atienden a sus clientes también a través de las plataformas digitales, a través de internet, a través de WhatsApp. Entonces están, por supuesto, formando muchísima gente para que puedan atender a sus clientes y puedan delegar esto, formar a sus equipos de ventas para que puedan brindar servicios de atención al cliente a través de estas plataformas, por lo que no resulta para nada descabellado que también puedas aprender de esta área si es que realmente te interesa. Y esto me lleva a mi consejo final, porque son muchas, como te comenté en un principio, muchísimas las profesiones que tienen campo en el área remota, o muchísimas personas que solicitan servicios, habilidades que quizás tú tengas y puedas ofrecer. Pero lo importante es que digamos que te decías por una. Yo cuando comencé a trabajar en remoto y que veía todo este campo, soy periodista, lógicamente ya tenía como que un entrenamiento en lo que tenía que ver con verificación de información, con la redacción, porque mi propia carrera me formó en eso y ya tenía muchísima experiencia. Pero yo decía, o sea, ¿por qué área me puedo ir para conseguir empleo en estas plataformas? Entonces, en principio estuve como experimentando, buscando por aquí y por allá. Entonces, no, que si escritura persuasiva, no, que si manejo de redes sociales, no, que si mejor me formo más, perfecciono mis habilidades en edición de videos y las ofrezco. Entonces, al final terminaba como que empastelada.
y como que un poquito de cada cosa, sabiendo un poquito de cada cosa, y no es lo ideal. Para mí lo ideal es que te vuelvas experta en una de estas áreas. Y eso te va a permitir que seas más visible y que puedas ofrecer mejor tus servicios y ofrecer un servicio de calidad, porque el que mucho abarca, poco aprieta, y que también puedas hacerte carrera en una de estas determinadas áreas. Entonces escoge esa en la que tú digas, mira, ve, resulta que yo tengo un talento para esto y yo me puedo formar y lo puedo perfeccionar, y esto me va a permitir como que sobresalir y ofrecer mis servicios. Entonces, si no eres experta, te vuelves experta, porque todo en esta vida se puede aprender y todo va a depender también de la constancia. Además, recuerda que incluso buscar trabajo es un trabajo, porque mucha gente me dice, no, yo postulé una vez y entonces no quedé, entonces más nunca volví. Pero si no te estás dando a conocer en esa área, la gente no va a acudir a ti, no van a llegar las oportunidades, no vas a comenzar a aprender. Entonces, ser constante, determinar cuáles son tus áreas de experticia o en las que te puedas formar y en las que tengas un talento que tú dices, mira, por aquí es. Ser constante y comenzar a trabajar en ello es lo que te va a traer resultados y vas a comenzar a crearte como carrera, experiencia en esto del trabajo remoto. Y si quieres saber cuáles son estas plataformas en las que puedes ver estas ofertas de trabajo relacionadas con el teletrabajo, te las voy a dejar en el siguiente video. Bye. Terminamos, familia, ya son libres, pueden salir del cuarto, pueden salir de todos lados. Ya lo tengo entrenado para que no haga bulla, ¿verdad? Ay, se le cayeron los dientes. Y el ratón Pérez le dio dinerillo.